Este video está organizado en forma de conferencia y tiene como fin profundizar un poco más en la relación entre docencia e investigación y esencialmente motivar mucho más al estudiante de los programas de posgrado de UNISAN para que puedan de alguna manera motivarse mucho más por la labor investigativa, no solo de tipo académico ni estructurada por programa, sino también en la relación de la actividad investigativa con la docencia que imparten en su labor como profesores. La conferencia se denomina Investigación y Docencia, retos para elevar la calidad de la formación. El objetivo fundamental de esta conferencia es que al interactuar con ella se pueda provocar el debate y la reflexión en torno a la necesaria relación que existe entre investigación y docencia y el rol que debe ocupar el maestro, así como los retos que esta relación impone para elevar la calidad de la formación, con compromiso, responsabilidad y amor por la labor de un llamado docente investigador, que es la pretensión que se tiene con este mensaje. ¿Qué reflexiones proponemos en el ámbito de la conferencia? Primero, ¿será posible realizar investigación educativa sin el apoyo de la docencia y la praxis pedagógica del docente? Segunda pregunta para la reflexión. ¿Es posible desarrollar una docencia de calidad para lograr la formación en el estudiante que permite el uso de manera crítica de la teoría y tomar posición frente al conocimiento sin investigación educativa? Y tercero, ¿se podrá lograr una docencia de calidad sin que el docente esté apropiado de los métodos de investigación educativa y vea la investigación como docencia, introduciendo en sus alumnos el afán de la indagación, lo invite a confrontarse con situaciones problemáticas, les busque soluciones y reconstruya conocimientos? A la luz de estas tres preguntas polémicas, debemos plantear que frente a ellas aparecen contradicciones actuales para lograr una adecuada relación docencia-investigación. Por un lado tenemos una necesidad, hace falta una docencia de alta calidad que permita que el docente reflexione sobre su actividad pedagógica y cómo mejorarla de forma continua. Se requiere que la investigación se aborde como docencia, introduciendo a los alumnos en el afán de la indagación, que se realice una aplicación consciente de los conocimientos científicos que se descubran en la educación, ya como innovaciones educativas. Sin embargo, vivimos una realidad. La docencia y la investigación educativa está caracterizada por las estrategias didácticas se dirigen todavía a que el alumno se vuelva pasivo, sumiso y acrítico. Los modelos de relaciones tienen un carácter vertical y despersonalizado. Los contenidos de aprendizaje están descontextualizados. La evaluación de los aprendizajes se manifiesta reproductiva, memorística y se vuelve un medio de dominación. No se cuenta con el currículum ni se hacen aportes a la práctica educativa. Por otro lado, como necesidad, buscando calidad en la formación en todos los niveles educativos, se pretende formar ciudadanos conscientes que comprendan su realidad y la transformen de forma innovadora y creativa con competencias, que el formador asuma su rol de investigador, enriqueciendo así su praxis, o sea, aportando un grano de arena para lograr un cambio educativo desde el aula. Frente a estas tres necesidades, la realidad es que la formación aún no llega a los niveles de calidad que requiere la sociedad. Los docentes no asumen el papel de investigadores en su práctica formativa y no existe suficiente claridad en cómo formar habilidades investigativas para su praxis pedagógica. Por lo tanto, no existen suficientes mecanismos administrativos y motivacionales para lograr consolidar la integración como docencia y la investigación para esa docencia. ¿Qué se requiere entonces? A nuestro juicio es necesario integrar la docencia a la investigación, integrar la investigación científica a la docencia y lograr docentes e investigadores que integren la investigación y la enseñanza, generando una verdadera oportunidad de mejoras en la práctica educativa. Esta conferencia está dirigida, por supuesto, a los estudiantes de posgrado de UNISAN, pero especialmente también a directivos del sistema educativo que son responsables de provocar la reforma educativa, la investigación para la docencia, la investigación como docencia y la consolidación de un docente investigador
que mejore de forma sistemática su práctica educativa. A directivos y docentes de universidades y centros universitarios que se ocupan de formar maestros. Docentes de todos los niveles de enseñanza para concientizar su aporte a la investigación educativa desde el aula. Y a investigadores que se dedican a la producción y aplicación de conocimientos en educación y que se deben apoyar en la práctica docente y en el docente investigador como validadores de ese conocimiento científico. Pero principalmente está dirigido a un docente en general que se asume como investigador de su propia práctica y que genera un ambiente de investigación en el aula, desde el preescolar hasta el posgrado, como respuesta para evitar la reproducción de un pensamiento pasivo y acrítico y lograr el cuestionamiento y desarrollo de sus alumnos ante distintas situaciones académicas y sociales y a consolidar en el marco docente la investigación educativa. Decía Steinhausen en 1985 que la investigación educativa se da en el grado en que se relaciona con la práctica de la educación, en la medida en que se realiza dentro del proyecto educativo y enriquece la empresa educativa. En cambio, es investigación en educación la que se da desde el punto de vista de otras disciplinas, la historia, la sociología, la psicología, realizando contribuciones incidentales a la empresa educativa. El marco teórico práctico de la conferencia de esta está en la investigación educativa y su vínculo con la docencia. Para el desarrollo de este trabajo estuvimos consultando teóricos y tendencias lo más actuales posible sobre la relación investigación-docencia. Ahí pudimos consultar a Chon, que aporta en esta área el modelo educativo de las propiedades reflexivas, a Lewin, que propone el enfoque de solución de problemas, a Steinhaus y a Elliot, que promueven el movimiento de la investigación como base de la enseñanza, a Giroux, que reclama la formación de profesionales de la educación como investigadores, a Peter Senge, que lidera planes de acción sobre escuelas que aprenden a aprender, y a Carlos Álvarez, que promueve el desarrollo de procesos conscientes en la docencia y la investigación como competencia esencial del maestro. Se observa como regularidad evolutiva en estos teóricos que el docente debe trascender, dejar de ser un técnico del aula, un aplicador de estrategias de enseñanzas aprendidas solo desde su repetición y experiencia, y convertirse entonces en un investigador real en y desde el aula, generando estrategias de intervención educativa para un cambio y mejor rendimiento. ¿Cuáles serán entonces los objetivos de la gestión educativa a la luz de la relación docencia-investigación? Primero que todo, generar espacios institucionales de investigación, o sea, hablar de la institución educativa investigadora y los llamados docentes investigadores. Segundo, apoyar la divulgación y apropiación social de los resultados, o sea, esa relación pertinencia-innovación educativa. Fortalecer la comunidad de investigadores en el campo educativo. Apoyar la consolidación de grupos, centros o institutos de investigación educativa. Y estimular el proceso investigativo como docencia para lograr formar desde el aprendizaje metacognitivo un pensamiento crítico y reflexivo. No obstante a eso, para lograr impactar la relación docencia-investigación, dada la importancia planteada hasta el momento, aún hay que contar con un grupo de problemas presentes, sobre todo en Latinoamérica, donde encontramos que no siempre se construyen propuestas educativas autóctonas que, rescatando lo universal, pudieran nutrir raíces de nuestros pueblos y nuestros problemas singulares. Aún somos consumidores de teorías educativas ajenas y elaboradas por realidades socioeconómicas y culturales diferentes. Por otra parte, al no tener estas teorías autóctonas de acuerdo con nuestros problemas y necesidades, estas no constituyen guías para transformaciones que deben darse y en consecuencia se rompe la interdependencia educación, progreso técnico, productividad, competitividad. Se priorizan estudios encaminados a resolver problemas inmediatos, sin suficiente articulación entre estos y las necesidades estratégicas del desarrollo de las ciencias de la educación. Esto exige la elaboración de políticas científicas que articulen y complementen los recursos en este ámbito. Por otra parte, la gestión educacional tiende a desarrollarse al margen de los conocimientos teóricos y aplicados
producidos por las ciencias de la educación. Aquí se observa que se toman decisiones sin que medie un saber consolidado y resultado de investigaciones previas. No se comprende la gestión educacional como un auténtico proceso de investigación para la acción y en la acción. Programas políticos y planes educativos no visibles y poco pertinentes desde los resultados de las investigaciones. Aparece también como un problema el elitismo secular de las ciencias de la educación. O sea, a ciertos grupos de profesionales especializados se les atribuye la función de investigar sobre educación desde arriba y desde fuera. Y los protagonistas directos de la trama educativa son considerados objetos de estudio. Por otra parte, encontramos una deficiente conectividad de la teoría y la práctica educativa que, junto al elitismo del que hablamos, son hijos del positivismo. Aún en las ciencias de educación construidas por élites, los educadores siguen siendo ajenos a la construcción del saber y se desempeñan, por tanto, con prácticas intuitivas. La praxis cotidiana se divorcia de los aportes conceptuales y metodológicos que son acumulados por los investigadores profesionales. Los investigadores profesionales suelen desaprovechar la riqueza práctica educativa para enriquecer y probar las teorías producidas. También encontramos que aún la preparación de los maestros y profesores en el ámbito de la investigación educativa es precaria y deficiente en las universidades y centros de formación de docentes. Encontramos una herencia de educación bancaria y desvinculada de la práctica para la formación de los propios docentes. Encontramos un alto conservadurismo todavía en la docencia y la reproducción de modelos academicistas descontextualizados. Sin embargo, ahí hay una contradicción porque de todas formas la investigación propone innovaciones educativas cuando en los procesos de formación del propio docente todavía estamos siendo parte de una educación conservadora, descontextualizada, academicista y bancaria. Existe desarticulación entre la actividad científica de los profesores e investigadores de los centros de formación de maestros y otras entidades sociales con la misma escuela. No se aprovechan resultados de investigaciones, experiencias y teorías para perfeccionar el currículum de los maestros. Y el modelo del profesor como investigador y la perspectiva de entender la actividad docente como una práctica reflexiva e inteligente guiada por el método científico no ha penetrado orgánicamente en el diseño curricular de la formación pedagógica del maestro. Ante los problemas presentes, entonces, se hace perentorio e inmediato identificar las potencialidades que tiene la investigación educativa y fortalecer el rol del docente como investigador. En el vínculo docencia e investigación vamos a encontrar tres dimensiones de la investigación educativa. La investigación científica, cuya esencia es el trabajo y la búsqueda de resultados a través del método científico. La investigación para la docencia, que son las reflexiones sobre la actividad docente y el estudio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la investigación como docencia, que es cuando logramos introducir a los estudiantes en un pensamiento investigativo y que el método esencial de enseñanza sea aprender investigando. En la primera dimensión, donde hablamos del papel de la investigación educativa, definimos, en primer lugar, dos cuestiones esenciales. ¿Qué es la investigación científica en el campo de la ciencia de educación y a qué resultados se puede llegar a través de ella? Para ello, partimos de la definición de que la investigación científica educativa es un proceso riguroso y sistemático encaminado a resolver problemas de la ciencia de la educación desde el objeto de estudio y dentro del proceso formativo, generando conocimientos, pero a través del método científico. Para que este proceso sea un proceso de investigación científica, es necesario que tenga coherencia epistemológica y metodológica, que sea riguroso en correspondencia con los objetos planteados y el enfoque metodológico, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y verificación, que se haga con método científico, o sea, que sea un proceso sistemático y metodológico con pasos entrelazados, que descubra el conocimiento en un proceso a través del cual se busca ir de la contemplación viva al pensamiento abstracto y de ahí a la práctica,
Y definimos que en educación la investigación científica va a ser una actividad de indagación, construcción y reconstrucción de conocimientos que va a pretender describir, interpretar o actuar sobre la realidad educativa, construir o reconstruir conocimientos sobre teorías, métodos, modelos didácticos, procedimientos, entre otros, para desarrollar el saber pedagógico y mejorar las prácticas educativas. Esto va a ser entonces, este proceso de investigación científica, un punto de partida y fin de las transformaciones en la praxis educativa. La segunda dimensión, que se refiere a la investigación para la docencia, se va a caracterizar por las reflexiones y construcciones teórico-prácticas que se hagan sobre la actividad del docente. También va a abarcar reflexiones sobre la formación misma del docente, las características de esa formación y las reflexiones sobre el perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de este proceso de formación docente. Serán entonces las investigaciones que se hagan en, desde y para el proceso curricular y el proyecto social específicamente de formación de docentes. Y ya la investigación como docencia o la llamada investigación en el aula va a ver al docente como investigador de los sucesos que configuran la formación de estudiantes y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Va a ser entonces la investigación en el aula una estrategia pedagógica donde el docente diagnostica e interviene involucrando al estudiante y el estudiante pasa a ser sujeto de su aprendizaje, o sea, logra aprender a aprender de forma consciente. La investigación como docencia o investigación en el aula va a permitir varios elementos importantes. Introducir a los alumnos de todos los niveles educativos en el afán de la indagación. Eliminar la repetición pasiva del alumno en la reconstrucción de conocimientos e invitar al alumno a confrontarse con situaciones y contribuir a solucionarlas, pero a través de un método. ¿Cuáles eran los objetivos que debemos atender en la investigación en el aula? Primero, fortalecer los procesos de aprendizaje. Segundo, promover la sistematización teórica y su vínculo con la práctica. Despertar el interés del estudiante por atender cosas nuevas, aprender cosas nuevas. Comprender que el conocimiento se construye y es dinámico. Despertar una actitud investigativa y científica en el estudiante e implementar un método científico, pero como un método principal de enseñanza. ¿Cómo lograrlo? Hay un elemento importante y es, como hemos planteado, lograr que en este proceso de convertir la docencia en actividad investigativa y formar para la investigación, el método científico se convierte en un método de enseñanza. ¿Cómo? Enseñando al estudiante a plantear un problema y preguntas de investigación, realizar un marco teórico, conceptual y contextual del objeto problemático que se está estudiando, determinar procedimientos y técnicas para investigar, aplicar las herramientas y analizar resultados, proponer soluciones teóricas y prácticas a problemas que hay que solucionar. La idea es que no se trata de convertir al estudiante en un investigador nato, sino de desarrollar en el estudiante una actitud investigadora. El docente, por lo tanto, como guía, debe poseer competencias sobre los procesos investigativos. La investigación en el aula es entonces una estrategia permanente de reflexión docente y se puede utilizar definitivamente, sin ninguna duda, el método de investigación-acción en la escuela, que de alguna manera privilegia todo este proceso, que fue un movimiento que se desarrolló en la década del 70 del siglo pasado. Este uso del método, por supuesto, va a permitir una preparación para la vida del estudiante, que el profesor no sea un simple aplicador de técnicas estandarizadas y que en su intervención sea un auténtico proceso de investigación, que no se separe la actividad investigativa de la docencia y que se entienda que la docencia y la investigación no son dos praxis educativas diferentes. Jean Piaget decía que sería de desear que el profesor dejara de ser un lector satisfecho con transmitir soluciones leídas y debería actuar como un mentor y estimular la iniciativa y la investigación.
Para lograr todo ello, evidentemente es necesario lograr una interrelación triádica entre todos los tipos de investigación que un docente puede hacer. O sea, que el docente sepa y tenga habilidades para hacer investigación científica educativa con el método científico, que además se puede hacer investigación para la docencia, mejorando y perfeccionando la formación misma de los docentes, y que se logre hacer la investigación como docencia, o sea, que cada maestro tenga habilidades para desarrollar la investigación en el aula. Los tres elementos formando esa tríada indisoluble son los que de alguna manera van a ayudar a mejorar la calidad de la formación. ¿Cuáles serían a partir de aquí entonces las principales habilidades investigativas de un docente para convertirse en docente investigador? Bueno, ser capaz de identificar la práctica docente como un espacio permanente y sistemático de innovación, que pueda problematizar sobre el ser y el hacer como maestro, gestionar los datos que le va a ofrecer la práctica para trazar estrategias de enseñanza-aprendizaje, plantear hipótesis para estructurar métodos de enseñanza-aprendizaje y enseñar al estudiante a aprender, elaborar informes de investigación abiertos a la retroalimentación, integrar técnicas de investigación-acción en el aula de clases, desarrollar proyectos de investigación con otros investigadores, cuyo fin es entonces mejorar las prácticas educativas, o sea, lograr una relación teoría-práctica, investigación-docencia, que van a ser indisolubles. La práctica docente de calidad se debe apoyar en la investigación y ser el espacio para que la investigación indague, analice y aplique. ¿Cuáles serán entonces los retos que impone la investigación educativa para lograr una docencia de calidad? La Torre en el 2004 decía: la práctica docente de calidad se debe apoyar en la investigación y ser el espacio para que la investigación indague, analice y aplique. Estos retos, por supuesto, serían entonces que la investigación educativa se vincule con la gestión educacional para conducir y acompañar las transformaciones en todos los niveles, de modo que ambos procesos se articulen orgánicamente. Que se puedan abrir espacios a formas más democráticas de producción del conocimiento, de manera cooperativa y utilizándolo para la transformación de la realidad educativa. Que se pueda promover la actividad investigativa en el aula, estimulando al educador en su desempeño práctico reflexivo. Fortalecer la investigación y la superación, atendiendo a las demandas y problemáticas educativas de cada región, comunidad o institución. Que se pueda profundizar en la formación de competencias investigativas en el docente, como parte circunstancial y significativa de sus competencias generales, tanto en los centros de formación de maestros como en la enseñanza de pre y de posgrado y a nivel universitario. En los currículums de formación de maestros, otorgarle un peso importante a la formación de competencias investigativas de forma transversal, impregnando a estos de una actitud científica y de un método científico. Que el trabajo pedagógico sea una actividad profesional especializada y el profesor un científico de la educación, que despliegue su praxis reflexiva en el maravilloso laboratorio vivo de la escuela. Que las universidades que se ocupan de la formación de maestros deben convertirse en centros promotores de la investigación fundamental y aplicada en la ciencia de la educación y formar maestros y profesores como investigadores. Que las políticas educativas deben dejar claras las líneas de investigación prioritarias en correspondencia con las tendencias del desarrollo social y educativo, así como con las necesidades del contexto. De esta forma, esta conferencia reafirma la necesidad del estrecho vínculo docencia-investigación para elevar la calidad de la educación. Cerramos con dos frases ilustrativas de este planteamiento, una de la Torre del 2004, donde dice: la escuela del tercer milenio precisa de una enseñanza de calidad, pero no logrará tal objetivo si continúa siendo pasiva y libresca, erudita y poco crítica, si continúa siendo una escuela que ni motiva a investigar ni a transformar. Y José Martí Pérez decía, con respecto a la importancia que tiene
la investigación y lograr además que todos seamos personas permanentemente inquietas con el conocimiento, que educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido. Es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente hasta el día en que vive. Es ponerlo a nivel de su tiempo para que flote sobre él y no dejarlo debajo de su tiempo con lo que no podrá salir a flote. Es preparar al hombre para la vida.